Hola chicos, ¿cómo le van? Bueno, aquí estamos con un nuevo video de un tema que abordando en química y que tiene continuidad con los temas que vimos en la clase pasada. El tema que vamos a ver se llama isótopos, isóbaros e isótonos, pero presten atención a esta pequeña parte que estoy tomando de una página de un libro. El título dice isótopo e iones. La palabra iones nosotros ya lo supimos definir, cuya explicación está en el video anterior, pero también vamos a hacer una pequeña revisión del mismo. Pero vamos a ver el tema de isótopo, pero comenzando con esto, lo que dice en los primeros renglones. Dice, observen los siguientes ejemplos, que encuentran en particular el átomo de cloro, pero ustedes fíjense bien, acá dice hidrógeno 1,1, carbono 12,6, litio 7,3, cloro 35,17, cloro 37,17. El hidrógeno 1,1, ¿de dónde viene? Bueno, recuerden que el número que se halla arriba es peso atómico y el de abajo el número atómico, también llamado peso atómico o masa atómica, ¿no? El hidrógeno 1,1 entonces el 1,1, recuerden que lo redondeamos un entero. En el caso del carbono 12,6, entonces lo busquemos acá, el carbono 12,6, acá dice 12,6, ¿lo ven? El litio 7,3, el litio dice 7 redondeado y 3. Pero el cloro tenemos 2, y en la tabla periódica hay un solo cloro nada más. ¿Cuál de los dos era, el de la izquierda o de la derecha? Nos fijemos en la tabla periódica. En la tabla periódica el cloro dice 35,45. Dijimos que pasado del coma 5 podemos redondear al siguiente entero. En este caso no pasa del coma 5, entonces le queda como 35. Esto es 35,17 entonces. Por consiguiente, el que está en la tabla periódica de información es este. Vamos a aprender cuál es la diferencia de los dos y esto tiene que ver con el título que lleva la página, los isótopos. Entonces, presten atención. Esta es una pequeña revisión de lo que vimos en los videos anteriores y ustedes si se fijan, yo puse, este es el peso atómico, el símbolo, el nombre y el número atómico y cada recuadrito que está figurando acá es donde se cargan los números de electrones en cada nivel, que ya también lo supimos representar al elemento químico de acuerdo a que estábamos analizando. El peso atómico lo representamos con la letra A, y si en el caso del cloro, que vale 35,45 como figura en la tabla periódica, lo redondeamos a 35, acá lo puse con rojo, ya redondeado, y Z es el número atómico. ¿Pero qué es A? Es el peso atómico, es el peso del átomo. Sabemos que el átomo está constituido por partículas fundamentales, que son protones, electrones y neutrones. Si nosotros sumamos las masas de esas partículas, obtenemos el peso atómico, que es el número que figura acá, para en este caso el átomo de cloro. Z, ¿qué es lo que me indica este número Z? Indica la cantidad de protones y electrones que posee el átomo. El número de neutrones no lo podemos observar en la información en la tabla periódica, pero sí tenemos que sabernos esta ecuación, ¿sí? Entonces nosotros reemplazamos el valor de A y reemplazamos el valor de Z, hacemos la resta algebraica y obtenemos el número de neutrones. En este caso A vale 35 y Z vale 17. 35 menos 17 y el resultado es 18. Por lo tanto, entonces, el átomo de cloro tiene 17 protones, 17 electrones, gracias al número atómico, porque ya dijimos lo que es el Z, el significado, y el número de neutrones que lo obtuvimos mediante esta ecuación. Bien, pero ahora vamos a aprender el significado, qué pasó acá. Entonces voy a volver a hacer el análisis. Acá dijimos que, fíjense bien, tiene el mismo Z, ¿sí? Entonces tiene 17 protones y 17 electrones en ambos. Pero el A es distinto. El A es 35 y el A es 37. Son distintos pesos atómicos, pesan distintos. Pero se trata del mismo elemento, sí, es cloro-cloro. Y la cantidad de neutrones también es diferente porque cuando hacemos la resta algebraica, 35 menos 17 da 18 y 37 menos 17 da 20 neutrones. Entonces obtenemos una diferencia. Y acá entramos al tema del qué son los isótopos. Entonces yo lo que hice acá al lado es una tabla donde pusimos en la columna izquierda pusimos isótopos, isóbaros, isótonos y vamos a tratar de definir qué son estos. Pero vamos a hacer hincapié, vamos a profundizar un poquito más de qué son los isótopos siguiendo con este ejemplo. En este caso es el ejemplo de un isótopo que está en concordancia con el material bibliográfico que le acabo de mostrar acá porque se va a abordar este tema, ¿sí?
Yo le enseño esta tabla que usted la tienen que armar así y yo le digo la famosa regla del SAM. SAM hace referencia a la lectura de la sigla Z de número atómico, A de peso atómico y N el número de neutrones. Entonces, fíjense, ¿qué son los isótopos? ¿Se llaman isótopos a átomos de un mismo elemento químico? Sí, se trata del mismo elemento químico, son del mismo elemento químico. Que tienen igual número atómico, puso el signo igual. Y fíjense en el peso atómico, está tachado el signo igual, entonces es distinto. Tienen, porque son distintos, distinto peso atómico y distinta cantidad de neutrones. ¿Sí? Acá lo obtuvimos. Entonces tenemos 18 y acá tenemos 20, entonces son diferentes. Entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen igual número atómico, distinto peso atómico, distinto número de neutrones. Y así, gracias a esa regla, podemos aprender de los isóbaros e isótonos con las siguientes características. Los isóbaros son átomos de un mismo elemento que tiene distinto número atómico, igual peso atómico y distinto número de neutrones. Y los isótonos son átomos de un mismo elemento que tienen distinto número atómico, distinto peso atómico y distinto e igual número de neutrones. Y obviamente, gracias a esa regla, partiendo como ejemplo particular de esto, podemos aprender de esas características. Pero ahora, si ustedes se fijan, ¿dónde están los signos iguales? Los signos iguales se hallan en diagonal. ¿Sí? Entonces el famoso cuadro de la regla del SAM tiene esa característica. Y lo que me estoy refiriendo es que los que tienen igual se hallan en diagonal cuando nosotros lo usamos para comparar los isótopos, isóbaro, isótono. ¿Qué tienen igual? En el isótopo, igual número atómico. El isóbaro tiene igual peso atómico y en el isótono tiene igual número de neutrones. Y el resto son distintos. Entonces eso ayuda a definir muy bien. Gracias a esto, esta tabla entonces ayuda a estudiarlo a las definiciones de estas características de átomos de un mismo elemento químico. Vamos a otro ejemplo de isótopo. El hidrógeno tiene 3 isótopos, uno que se llama proteo, deuterio y tritio. El proteo tiene el peso atómico 1, deuterio 2 y tritio peso atómico 3. Entonces el que está en rojo sabemos que es Z, ¿sí? Y tiene el mismo número atómico. Entonces tiene el mismo número atómico. Distinto a, ¿lo ven? Distinto a. Y distinto número de neutrones, claro que tiene distinto número de neutrones, porque si nosotros hacemos la resta 1 menos 1, 0 neutrón, 2 menos 1, 1 neutrón, 3 menos 1, 2 neutrones. Entonces van a observar que tiene 0, 1, 2 neutrones y son distintos. Automáticamente ese es el ejemplo. El agua, si ustedes saben bien, el hidrógeno es componente del agua, componente químico para la fórmula del agua, que le escribimos de esta fórmula. Pero con deuterio y tritio también lo podemos escribir de la misma manera, pero para diferenciarlo como isótopo de hidrógeno, entonces tendríamos que ponerle que el agua con qué isótopo de hidrógeno tiene. Entonces podemos expresarlo de esta forma, donde solamente ponemos el valor de A, o sea, del peso atómico. Pero también está resumido de esta manera. El proteo, del agua común, tiene el proteo, se escribe el hidrógeno, el deuterio con la letra D y el tritio, pero sigue las mismas características de la fórmula del agua, con 2 átomos de hidrógenos, ¿sí? El D y el T solamente para diferenciarlo en las características isotópicas. Y con respecto a los iones, si ustedes se fijan bien, dice lo siguiente en los iones que nosotros ya lo abordamos en la clase pasada. Dice, cuando un átomo gana o pierde electrones, adquiere una determinada carga eléctrica y se convierte en un ion. Los iones pueden ser monoatómicos o poliatómicos. Entonces, los iones positivos o llamados cationes se obtienen por pérdida de electrones. Por ejemplo, el sodio, no le prestemos atención a este número, solamente vean el signo más, tiene un solo signo positivo. Es el catión sodio monopositivo. Mono porque significa uno. Mono significa uno. Una sola carga positiva. Es porque tiene una sola carga positiva. Tiene 11 protones y 10 electrones. Fíjense qué carga tiene más. Tiene más cargas positivas que negativas, ¿no es cierto? Entonces, mono. ¿Y cuál es la diferencia? De 1. El de los iones negativos o aniones es cuando se ganan electrones. Por ejemplo, el flúor tiene una sola carga negativa. Ahí está el signo negativo. Es el anión fluoruro mononegativo. Y contiene 9 protones y 10 electrones. ¿Por qué? Quiere decir que tiene un electrón de más, a eso se refiere. Entonces, ante cualquier duda,
a ver el video de la clase pasada para entender esa característica. Bueno, entonces vamos a hacer una tarea muy sencilla para resolver esto. La consigna A, esto es trabajo práctico número 6. ¿Qué son los isótopos, isóbaros e isótonos? Defínalos. Es decir, lo que yo estoy pidiendo es volver a ver, observar el video y se van a dar cuenta de que se está definiendo los mismos. Consigna número 2. Investigar ejemplos de uso en la ciencia de para qué se usan los isótopos. Hay muchísima información para qué utilidades tienen los isótopos. ¿Pero isótopo de qué, profe? Bueno, entonces se lo dejo a ustedes porque hay muchos elementos químicos de característica isotópica que algunos tienen características de uso científico. Consigna número 3. ¿Los isótopos son distintos a los iones? Bueno, acabamos de ver qué son los iones de manera muy resumida y que también está en la clase pasada. Entonces, tenemos que preguntarnos si son distintos a los iones, si decir sí o no, y tenemos que justificar dicha explicación. La consigna 4 es investigar qué utilidad tiene el agua pesada. El agua pesada dijimos que la representamos con la D, que significa deuterio, ¿sí? Que es el isótopo de hidrógeno 2, ¿sí? O sea que lo podemos expresar de esta fórmula, la fórmula del agua, o de esta manera, ¿sí? Pero ¿qué utilidad tiene el agua pesada? Argentina es uno de los primeros productores de agua pesada, le comento como curiosidad, desde la provincia de Neuquén. El isótopo de carbono 14, que se le escribe de esta manera, fíjense, compárenlo en la tabla periódica. En la tabla periódica no aparece cada 14, sino aparece el 12. ¿Qué utilidad tiene este? Tiene una importancia muy particular de esto, que gracias a ello se pueden datar cosas de antigüedades. ¿Pero antigüedades de qué? Eso se lo dejo a ustedes para que investiguen. Consigna número 5. Una persona está enferma y debe hacerse un estudio de tomografía. Consigna A. ¿Para qué sirve la tomografía? Cuya abreviación significa TAC. Y ustedes también lo pueden investigar qué significa esta sigla. Consigna B. ¿Qué isótopos usan para hacer dichos estudios? O sea que para hacerse un estudio de tomografía, a ese paciente, a esa persona, se le inyecta en vía circulatoria a una serie de sustancias que contienen isótopos que, dependiendo del estudio, va a servir para marcador, para darle una resolución de lo que tiene la imagen por dentro del cuerpo humano. También es una tarea para investigar. Consigna número 6. Observa lo siguiente. Si A representa el símbolo de un elemento químico de un determinado átomo, sabemos que A no existe en la tabla periódica, pero yo le estoy inventando una letra A muy distinta. Determina cuál es un isótopo, cuál es un isóbaro y cuál es un isótono. Vuelve a ver el video si es necesario para entender esto. Entonces, fíjense bien, tienen 3 consignas. Acá van a poner si es isótopo, isóbaro o isótono, en cuál de ellos es. Pero una vez que se hayan dado cuenta, tienen que darse cuenta quién es el de arriba y quién es el de abajo, ¿no? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, por eso les pido que lo vuelvan a ver el video. Y además, aparte de saber si son isótopos, isóbaros y isótonos, también van a calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene dichos ejemplos que de un átomo de símbolo A. Es un ejemplo que estoy dando, recuerden eso. Bien, chicos, eso es todo y espero que les sirva el video. Y este tema es mucho para hablar y muy interesante y de una gran importancia en la ciencia. Hoy en día se lo estoy usando como marcador, hay isótopos que se están usando como marcador para estudios, investigaciones hasta de los virus, les comento, muy de casualidad, ¿no? Así que imagínense ustedes, y en el estudio de ADN también. Así que eso también tiene su importancia muy particular dentro de la ciencia. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el aprendizaje de este nuevo contenido y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.